Mi nombre es Nicolás Díaz Cruz, soy director ejecutivo del Instituto de Política Abierta, una organización que busca abrir las instituciones públicas y por abrirlas decimos precisamente que sean más inclusivas, que sean más participativas, más transparentes, que usen mejor las tecnologías con un propósito social y colectivo y bueno, que implemente estas prácticas de una forma más activa las instituciones es parte de lo que buscamos. ¿Cuál es el proyecto de innovación pública más significativo que vienes liderando y qué desafíos has tenido en la implementación? Bueno, tenemos varios, pero quizás el más famoso en los últimos años es el Demolab. Ese laboratorio es el primer laboratorio ciudadano que tuvo gobernanza colaborativa durante sus 2 primeros años y que ya es, yo diría, un patrimonio más de la institucionalidad pública de Bogotá. El Demolab lo que busca precisamente es que la institucionalidad pública, una institución como el Consejo, que es un espacio de representación, pues abra sus procesos de toma de decisión con la ciudadanía de forma activa. Es pues, un espacio sí, como de innovación, de experimentación ciudadana. Se hacen ejercicios de participación, por ejemplo, con el Plan Distrital de Desarrollo, se hizo otro ejercicio con el POT de Bogotá, se han hecho las llamadas asambleas itinerantes de Bogotá, se han hecho procesos de formación también a funcionarios públicos en cómo interlocutar con la ciudadanía y cómo involucrar a los ciudadanos dentro de lo que pasa en el Consejo de Bogotá, que es todavía pues un espacio muy cerrado, muy opaco, en el cual pues poco la ciudadanía tiene conocimiento de lo que pasa ahí adentro, cuáles son las dinámicas políticas, cómo se toman decisiones, sobre qué deliberan los concejales. Entonces, bueno, esto ha sido como un ejercicio de acercar a los ciudadanos a que prácticamente se involucren en lo que hace la administración pública y lo que hace puntualmente el Consejo de Bogotá. ¿Cómo ha sido la participación ciudadana en el diseño y la implementación de este proyecto? La participación ciudadana es un aspecto fundamental dentro del diseño del proyecto, en el sentido en el que primero pues se escuchó a los ciudadanos de qué buscaban si hiciéramos un laboratorio dentro de un consejo de Bogotá, qué les gustaría experimentar. Y muchos nos dijeron hacer parte de los procesos de toma de decisión, que nuestra voz se escuche. Normalmente escuchan a unos pocos de estos concejales, que tengan acceso a ellos, a las personas por las que votan, ¿no? Que eso es un tema fundamental, pero también nos preguntaban mucho las personas que no votaban, que no participaban, que no tienen un representante al interior, ¿qué hace un consejo, no? Y la desconfianza que tenían frente a ese tipo de instituciones. Entonces lo primero fue escucharlos a ellos sobre sus frustraciones de por qué desconfiaban frente al Consejo de Bogotá. 2, escucharles mucho sobre qué esperarían sobre un laboratorio ciudadano en el Consejo de Bogotá, que es el Demolab. En tercer lugar, cómo esperarían que fuera la participación de ellos, así se abre un espacio de participación en el Consejo, cómo ellos esperarían que fuera ese espacio, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo deberían ser las intervenciones de ellos? ¿En torno a qué temas? Después nos empezaron a decir que quisieran más formación de la academia, que investigara política pública y que investigara, que fuera experta en estas temáticas. Bueno, y así lentamente, digamos, fue formándose. El nombre de Demolab surge por una encuesta y por un trabajo que se hace con los funcionarios del Consejo de Bogotá, también para que ellos mismos se apropiaran del Demolab, del laboratorio. Y después, posteriormente, se les fue preguntando en los procesos ya de participación que abrió el Demolab, se integró, digamos, a la ciudadanía y se involucró a los ciudadanos en cada uno de esos espacios con distintas metodologías, ¿no? Entonces hay metodologías en las que se hablaba con la sociedad civil en general, otras que se hablaba con unos grupos de interés muy particular, otras con actores de la sociedad civil, con unas organizaciones de la sociedad civil muy puntuales, dependiendo del tema y bueno, lo más importante del proceso de participación es cómo esa persona que participa
sabe al final qué pasó con su participación, si fue desechada su idea o fue incluida dentro de la toma de decisión, por qué fue desechada, por qué fue incluida. Eso es como parte de cerrar el ciclo de la participación, no es simplemente escuchar a alguien, sino también devolverle un poco lo que ha expresado en esos espacios. ¿Qué rol han tenido las tecnologías emergentes en facilitar la participación ciudadana en los proyectos? Son las nuevas tecnologías, pero no necesariamente las tecnologías de información y las comunicaciones. O sea, sentimos que hay todo tipo de tecnologías que son emergentes, o sea, que están emergiendo incluso desde la participación, ¿no? Por ejemplo, el sorteísmo puede ser una tecnología emergente. Y entonces me van a decir que, ¿cómo así el sorteísmo dentro de la participación? Entonces, lo voy a explicar. El sorteísmo es básicamente escoger aleatoriamente a ciudadanía, generar una representación muestral. Es el método más exacto que hay para generar inclusión y diversidad en materia nominal, no política, pero sí esa representación descriptiva nominal. Pues si uno quiere tener 52% mujeres, 47% hombres, 0. No sé cuánto intersexuados, no definidos, ahí digamos uno puede llegar a generar una representación muestral de cómo la gente se está definiendo o autodefiniendo, ¿no? Y generar esa representatividad en esos espacios de participación. No simplemente por una representatividad política o social, sino por una representatividad nominal descriptiva. Entonces, eso, por ejemplo, es una tecnología emergente de la participación, no necesariamente es una tecnología de la información o las telecomunicaciones. Ahora, frente a esas tecnologías, que son otro tipo de tecnologías emergentes, pues, ¿qué podemos decir? Que juegan un papel riesgoso para la participación, para la democracia en algunos momentos, pero en otros puede tener un fin democrático. Hay pocas que han sido desarrolladas con esos fines. Nosotros utilizamos una, por ejemplo, que combina un método que también es una innovación democrática, que es la deliberación, la democracia deliberativa, y dentro de esa innovación pues precisamente se le pregunta a la gente con una técnica que se llama encuestas deliberativas o deliberative polling. Se les pregunta a ellos sobre ciertas cosas y se les permite priorizar agendas frente a lo público. Entonces nosotros lo hemos utilizado en el Consejo de Bogotá para que los ciudadanos en ciertos momentos, en unos momentos muy puntuales, hayan podido priorizar la agenda de lo que se define en el Consejo de Bogotá. Esto lamentablemente no ha podido ser diario, que la gente, digamos, diariamente diga, bueno, de los temas que están discutidos en la agenda de Bogotá, esto debería discutirse primero y esto después. Eso sería lo ideal. No, ha faltado un poco de voluntad política frente a eso, pero, por ejemplo, hemos utilizado este tipo de tecnologías en las cuales la ciudadanía puede involucrarse día a día con los procesos de toma de decisión, y no solo con la decisión en sí, sino también con eso que es muy procedimental y que normalmente puede ser muy politizado, que si se lo entregamos a la ciudadanía, quizás si uno lo escucha más, pues puede entender cuáles son las emergencias, las urgencias, los dolores de la sociedad. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que tú ves en el entorno a la innovación pública y la participación ciudadana? A ver, lo primero es que la innovación pública lo que busca sobre todo es involucrar a los ciudadanos en distintos procesos y a solucionar conjuntamente con, ya no esa división de público y privado, sino con grupos multiactor, con academia, con ONGs, con think tanks, con tanques de pensamiento, perdón, o con organizaciones de base y comunitarias, soluciones puntuales a quizás problemáticas que no ha podido solucionar el Estado por sí solo, con técnicos y con expertos y expertas, ¿no? Entender que la multidisciplinariedad es fundamental, ¿no? Y entonces que la ciencia de los datos ahorita es fundamental para tomar decisiones en lo público, o que el diseño centrado en el ciudadano o en la ciudadanía es necesario para generar rutas de política pública y rutas de acceso y rutas que bajen los costos de acción de lo público del ciudadano frente a las entidades públicas, o que los cambios comportamentales son, como ciencia y como disciplina, son fundamentales para
el diseño de la política pública y para que la ciudadanía acate las políticas y adopte las políticas públicas. Y todo esto son disciplinas que no se le enseñan a uno en ciencia política, ni en la escuela de administración pública, ni en ninguna escuela de derecho. Pero son disciplinas que han venido alimentando fuertemente la acción de lo público y la innovación pública. Entonces, entender ese tipo de cosas es fundamental y son los cambios que requieren la administración pública desde hace muchos años, ¿no? Cómo se dan esos cambios de forma sostenida en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es entender cómo se usa la tecnología éticamente, porque se puede utilizar con muy malos fines y puede llevarnos esa innovación, no a innovar y a que haya mejor participación, mejor democracia, lo opuesto. Y lo tercero que yo creo que es fundamental es frente a la participación, no lo hablas, y es que yo creo que se ve muy mal todavía la participación pública, ¿no? Hay como mucha reacción política frente a que la gente participe, ¿no? Y es como, pero ¿por qué vamos a poder a la gente a tomar decisiones, sobre todo si la gente no sabe, ¿no? O si la gente no... es por un lado. Por el otro lado, ese sentimiento de que la gente dice, la democracia no me está solucionando los problemas diarios de mi vida. ¿Para qué eso? ¿Para qué invertimos en eso? Si no, hay dictadores que me ponen plantos en la mesa. Pero creo que esto es fundamental, es porque solo la participación es la única que logra las otras libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de los medios de comunicación también, la libertad de prensa, ¿no? Como la conocemos, pero también otro tipo de libertades. Entonces es enseñar a la gente que quizás no solo necesitamos el plato en la mesa, sino que también las otras libertades son necesarias, ¿no? Y que si hay una democracia que te trae el plato a la mesa y otras libertades, pues vas a estar mejor que si tienes solo una de las dos cosas, ¿no? Que no se trata de que hay una libertad que prima sobre la otra, que lo que queremos es que la democracia traiga todas estas libertades y que traiga el plato a la mesa, ¿no? Y que solucione realmente todas las problemáticas de las personas y no solo unas de las problemáticas de las personas, y que no solo se puede hacer de una sola forma, ¿no? Porque pues los chinos han sido muy buenos, por ejemplo, en mejorar muchas cosas de la economía y de las condiciones de las personas, pero a costa de muchas personas que han vivido bajo unas condiciones laborales y de explotación muy, muy pesadas a lo largo del tiempo. Entonces, a la final lo que hay que demostrar frente al tema de la participación, y yo creo que es lo más importante, es que la participación otorga otras libertades y que trae el plan también el plato a la mesa, y lo puede traer de mejores formas y con más libertades, ¿no? Eso es como lo que debería buscar la participación ciudadana. Como todo se puede corromper, pero sin duda es el mejor mecanismo que tenemos para lograr que conocemos hasta el momento, para lograr que las personas puedan mostrar sus intereses de forma abierta, de forma clara, de forma transparente, y pues que esto construya lo público. Básicamente de eso se trata la innovación pública.